Ya lo voy a estar arreglando eso, no puede ser. Perfecto. Células dendríticas. ¿Qué es lo más relevante que tenemos que recordar de esto que ya hemos visto? Lo principal es ver las características y funciones, ¿ok? No nos vamos a ir mucho en historia o cositas que están un poquito de más, ¿no? Quiero ser súper puntual. Estas tres cosas necesito que las anoten bien en su cuaderno, porque son cosas generales, son características de las células dendríticas, que van a ser las mejores presentadoras del antígeno, anótenselo ahí, que van a presentar el antígeno en los órganos linfoides. En los órganos linfoides van a presentar el antígeno a los linfocitos T. Las células, lo que las caracteriza, lo que las vuelve mejores presentadoras del antígeno, va a ser que presentan el antígeno a linfocitos T vírgenes. Con que ustedes pongan que presenta el antígeno a linfocitos T, perfecto. Pero más específico, linfocitos T vírgenes. Segunda característica. Y la tercera es que poseen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Hay de dos tipos. Igual les voy a recordar eso. De hecho, hay el complejo mayor de histocompatibilidad clase 3. Pero ese no tiene nada que ver con las células. Es una partecita del complemento. Que igual, si no lo están viendo todavía con la doc, conmigo lo vamos a ir viendo. Entonces, estas tres cosas las tienen que tener muy bien anotadas. Mejor presentador al antígeno, después de encontrar el antígeno, va a los órganos linfoides. A los secundarios, presenta el antígeno a los linfocitos T. Y finalmente, tiene lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Que como les dije, este es el concepto. Si alguien quiere anotárselo y quiere repetirlo, porque es muy útil, es que el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de genes que codifica proteínas que se expresan en la superficie de las células y que les ayudan a presentar el antígeno. Ese es el concepto de texto. Un grupo de genes que codifica la expresión de una proteína y esa proteína le sirve para presentar el antígeno. Tres cosas súper puntuales. Ahora me voy a las funciones. Esto es para recordar qué es la célula dendrítica. Incluso mejor si se memorizan siempre este cuadro de aquí. Que sepan la forma, les va a ayudar un montón, que es estrellada, que tiene dendritas. Y me voy a lo segundo importante, que son las funciones. Las funciones van a ser 5. Presentar el antígeno, obviamente. mm, interac- Interactuar con los linfocitos T. Eso también ya lo dijimos, pero aquí se especifica, ya se detalla cómo se hace. ¿Por qué los linfocitos T? ¿Cómo sucede todo este proceso? Pero ahorita les estoy dando los títulos para que se lo noten y que lo tengan ahí. Por eso les pedí su cuaderno. Entonces, bueno, primera función, presentar el antígeno. Ahorita voy a volver a eso porque es importante detallar lo del complejo mayor de histocompatibilidad. Segunda función, articular con los linfocitos T. A ellos les van a presentar el antígeno con unos pequeños pasos para que después ya se desate la respuesta inmune. Tercer paso, tienen funciones en la inmunidad innata como un fagocito. Inmunidad innata. Tienen su papel ahí. No será su mejor función, pero está aquí. Y algo característico de las células dendríticas es esto de aquí, que son el puente entre inmunidades. Luego tenemos funciones en la inmunidad adaptativa. Tiene otro conjunto de trabajo ahí, que es interactuar con linfocitos y activarlos. No se detalla, pero es específicamente en la inmunidad adaptativa. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis recordándoles. Inmunidad adquirida perdón, inmunidad innata con la que tú naces y nunca mejora. La que tienes desde que eres niño y hasta ahora la tienes igual.
En inmunidad adaptativa, me voy a la inmunidad que mejora conmigo, que tiene especificidad, que tiene memoria, tolerancia, que recuerda. Yo me enfermo con varicela, mi cuerpo aprende a defenderse de eso y nunca más me vuelve a molestar. Esa es la adaptativa. O si no me vuelve inmune de por vida, pues la vence y la próxima infección va a ser más fácil, porque va a recordar a este agente extraño que me está molestando. ¿Muy bien? Entonces esa es la cuarta función. Y la quinta función va a ser la tolerancia inmunológica, que es regular otras células para que no causen problemas, para que trabajen bien como se debe. A eso me refiero con tolerancia inmunológica. Son sus 5 funciones. Ahora, cuando hable de tolerancia inmunológica, y esto igual anótenlo bien, existen dos tipos de tolerancia, central y periférica. Si les preguntan cuáles son los dos tipos de tolerancia, la central y la periférica. Como el sistema nervioso, está el central y el periférico. Central se va a dar en el timo. Esto ya lo especifico. Se los regula, se los evalúa a las células en el timo. Y la periférica ya es para que no haya errores. Células defectuosas mueren. La periferia es lo que está lejos del centro, siempre. Y el centro, pues, una estructura mucho más importante. Eso cuando hablo de tolerancia. Tipos de tolerancia, central, periférica. Ahora quiero volver a lo que es la primera función. ¿Cuál es la función número 1? Presenta antígeno, Presentar el antígeno. antígeno. Muy bien. Presentar el antígeno. Cuando hablemos de presentar este antígeno, tenemos que hablar de esto, el complejo mayor. Ahora, siempre les digo, hay de 3 tipos, pero el tercero no nos importa para nada. Olvídenlo, nunca lo recuerden. 1 y 2 para nosotros toda la vida. Vamos a hablar del 3, un poquitito, un pequeño paréntesis, luego cuando hablemos del complemento, pero ahorita nada, solo 1, 2, en células 1 y 2. Si les ponen en el examen 3, el complejo mayor de 5, lo que sea, eso es falsísimo. 1 y 2 operan en células, pero tenemos que distinguir cuál en cuál. ¿Qué complejo va a usar un neutrófilo? ¿Qué complejo va a utilizar una célula, un enterocito? ¿Qué complejo va a utilizar un macrófago? Entonces, esto me importa ya distinguir. Complejo mayor de compatibilidad. En esta parte dice, son proteínas halladas, pero el concepto real es el que les di hace rato, que son un grupo de genes que codifica esta proteína, que es una forma más formal de decir lo mismo. Muy bien. Aquí solo estoy detallando la proteína, pero en el otro les digo que el complejo mayor de compatibilidad es información. No entren mucho en detalle, anótense el otro concepto ya. En genética lo van a entender después muy bien a qué se refiere el concepto. Ahora, sobre los dos tipos del complejo. Para nunca confundirse en esto, borrar todo, para saber cuál va con cuál, lo primero es que tenemos que saber el marcador de superficie del linfocito. Linfocito T citotóxico, CD8. Linfocito T colaborador o helper, CD4. Lo único que van a hacer para nunca desorientarse en la vida es multiplicar. Eso se lo aprende en segundo de primaria. Espero que nunca se le olvide eso. Lo que me van a hacer es multiplicar el número del marcador de superficie con el complejo. Siempre les tiene que dar 8. Y les va a quedar de esta manera. Aquí tengo mi CD8 y aquí tengo mi CD4. El resultado siempre me tiene que dar 8. Entonces, el 8 lo voy a multiplicar por un 1 y el 4 por un 2. No puedo hacerlo de otra manera porque me va a dar 4 y 16. Entonces, 1 por 8, 8. Correcto. 8. Siempre 8. Linfocito T, CD8, va a utilizar el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Linfocito T, CD4 o colaborador va a utilizar lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad 2.
Eso es la manera más importante de manejar esto cuando hablamos de linfocitos T. Entra también el pequeño detalle que el de tipo 1 lo van a tener todas las células nucleadas y el de tipo 2 lo van a tener las células presentadoras del antígeno. Pero esta que les doy aquí es la forma de distinguir entre qué linfocito T va a tener qué complejo. El concepto general, como les dijo, es 1, células nucleadas. 2, células presentadoras del antígeno. Y eso es importante que sepan distinguirlo súper bien. Entonces, si me voy aquí, quiero saber qué complejo mayor de compatibilidad tiene un eosinófilo. Ya todavía no hemos visto qué es eosinófilo, quiero pensar, pero ya ¿El algo más tipo sencillo. 1? Exacto, no es una célula presentadora del antígeno y tiene su núcleo. Ahora, un glóbulo rojo de pescado. Específico de pescado porque en mamíferos no tiene núcleo. Entonces, si tiene núcleo también sería del tipo 1. Muy bien. Quiero saber qué complejo mayor de histocompatibilidad tiene un macrófago. Es del tipo 2, si no me equivoco. Tipo 2. Exacto, es una célula presentadora del antígeno. Y ahora me voy a linfocitos. De los dos les voy a hablar. Entonces, ya, primero que nada, el concepto ahí súper claro. Con núcleo, 1. Presentadora del antígeno, el 2. Eso lo tenemos que tener súper claro. Y ahora me voy a los linfocitos. ¿Qué complejo mayor de histocompatibilidad va a usar el linfocito T citotóxico? Si su marcador de superficie es el 8. Del tipo 1. Tipo 2. Tipo Perfecto. 1. Y el helper. Tipo 2. No se olviden el marcador CD4. Es que les especifico el marcador porque de repente les ponen linfocito T CD4. Les van a poner. Ya no les van a especificar helper o citotóxico. O pueden hacerlo al revés sin el marcador, pero eso siempre es lo mismo. Linfocito T citotóxico con su marcador CD8. Helper CD4. Muy bien. Me muchísimo. Aquí. Esto de aquí es un centro germinal. Está ubicado en un ganglio linfático. Eso traducido a un lenguaje un poquito más comprensible es que es un pequeño grupo donde se multiplican células, ubicado en un nudito en el sistema linfático, que es como el sistema venoso, pero lo dibujan de color verde en cualquier guía de anatomía. Entonces, este es un pequeño conjuntito de células. Y aquí suceden unos pasos importantes cuando hablamos de células dendríticas e inmunidad. Y para eso tenemos que entender qué pasa y las zonas del centro germinal. Vamos a distinguir la zona oscura y la zona clara. Lo que sucede aquí, de manera general, es que un linfocito, aquí, que una célula dendrítica presente el antígeno linfocito. El linfocito a un linfocito B. Y el B tiene que hacer dos cosas. En la zona oscura, y eso nótenlo bien, zona oscura, hipermutación somática. ¿Pero qué es la hipermutación somática? La zona oscura solo es una parte de, de toda esta estructura. La hipermutación somática va a ser cuando un linfocito B activado empieza a multiplicarse un montón de veces, tanto que trata de mutar. Va a empezar a generar mutaciones para adaptarse, para tratar de que sus receptores se adapten mejor a un problema, a un antígeno. Muy bien, entonces en la hipermutación somática
los linfocitos B van a mutar, multiplicarse y mutar, tratando de adaptarse hacia un nuevo problema. Una vez que mutan en la zona oscura, se van a ir a la zona clara. Ya me voy a esta de aquí. Aquí pasan dos cosas. El cambio de isotipo, aquí arribita, cambio de isotipo. No sé si puedo acercarlo. Tal vez no se ve bien. Aquí, cambio de isotipo, que es la palabra formal y médica para decir que están cambiando sus receptores. Pequeñas estructuras que tienen la superficie de la célula están cambiando de forma. Están cambiando de componentes en cierta medida, buscando una mejor unión a un problema, a una toxina, a una parte de una bacteria. Entonces ese es el cambio del isotipo, muy bien. Cambio en los receptores, tratando de adaptarse. Aquí no quiero andarles con mucho problema y aclararles de una vez una duda existencial, que cuando me refiero a los receptores de un linfocito B, estoy hablando de anticuerpos. Estas pequeñas Y, ¿dónde está mi mouse? Aquí. Estas Y de aquí son anticuerpos, pero estos anticuerpos antes estaban pegados en la superficie del linfocito B. Entonces empieza a botarlos y ya cambia de nombre, de receptor a anticuerpo o inmunoglobulina, que es lo mismo. Palabras médicas nuevas, muy bien. Así que ese es el cambio de isotipo. Una célula que ha cambiado bien de isotipo, que su cambio ha sido bueno, ahora sí puede producir anticuerpos o irse como linfocito de memoria. Eso ya es la teoría, pero me importa más el nombre, que relacionen justo ahorita zonas y la función que ocurre. Zona oscura, hipermutación somática. Zona clara, cambio de isotipo. Y una cosa más pasa aquí, que es la apoptosis. Suicidio celular, muerte celular programada. Ese es el término correcto, muerte celular programada. Suicidio, no es que haya muerto una célula dañada, es que se ha quitado la vida. Y esto les especifico porque hay mucha diferencia. Cuando una célula es asesinada y cuando una célula se suicida, pues es diferente. El proceso es diferente, cómo reaccionan las demás células. Entonces, siempre lo menciono. Y eso es la bonita apoptosis. Un linfocito B que no haya hecho un cambio bueno, que no haya hecho un cambio significativo, haya cambiado, haya mutado para mal, apoptosis. Las células son muy estrictas con eso. Les repito una vez más y espero que lo tengan bien anotado. Zona oscura, sucede la hipermutación somática. Zona clara, cambio de isotipo y apoptosis. Ya, yo nomás recalco que todo esto de aquí, este círculo, es un centro germinal. Eso último no es tan importante, pero las zonas y sus funciones sí. Muy bien. Vámonos a otra parte. Quiero hablar de las células dendríticas inmaduras. Según su madurez las dividimos en estos dos grupos. Inmaduras y maduras. Como toda célula. Esto ya no es que sea necesaria una clasificación, pero tenemos que ver que estas células dendríticas también cambian cuando son jóvenes y cuando ya están adultas. ¿Cuál es la diferencia? Se van a fijar que es todo lo contrario. Si de pequeño era hiperactivo, de grande es aburrido. Si de pequeño era responsable, ahora está sin ir a la UDI. Entonces, es todo lo opuesto. Una célula dendrítica inmadura generalmente va a estar en la periferia. Va a estar lejos de los ganglios linfáticos, de los órganos linfoides. Y va a ser un buen fagocito, pero no va a tener una buena cantidad de complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Qué complejo? El 2, porque es una célula dendrítica. O sea, es un buen fagocito, pero no presenta bien el antígeno cuando es joven.
Cuando madura, es todo lo opuesto, porque ya no va a estar en la periferia, va a estar en órganos linfoides secundarios, va a presentar bien el antígeno, pero ya no va a ser un buen fagocito. Da un cambio total. Eso quiero que se entienda. Inmaduro, buen fagocito, mala presentación del antígeno, porque tiene pocos complejos mayor de su compatibilidad 2. Mientras que cuando es madura, no es un buen fagocito y eso se ve aquí como capacidad para fagocitar limitada, muy bien. O sea que no es un buen fagocito y presenta muy bien el antígeno. Adicionalmente les digo que inmadura en la periferia también, madura en órganos linfoides secundarios. Entonces responde de acuerdo a su edad, inmadura y madura. Y en la periferia tiene que fagocitar y en un órgano secundario tiene que presentar el antígeno. Perfecto. Quiero revisar qué más. Súper datito pequeño aquí. Esto nótenselo un pequeño paréntesis. Que las células dendríticas encargadas de realizar... ¿Dónde está mi selección negativa? Aquí. Esto de aquí. Las células dendríticas que van a realizar la selección negativa van a eliminar a las células que no estén reconociendo bien el antígeno o que reconozcan un antígeno nuestro como malo. Pero esto en el timo se van a llamar células dendríticas del timo, porque están en el timo. O también se les dice tímicas. Las células dendríticas que están encargadas de realizar la selección negativa van a ser células dendríticas del timo. Timo, tímicas es lo mismo. Entonces, un pequeño paréntesis, chiquito, chiquito. Yo ahora quiero hablar de otra célula dendrítica. Y al final. Hay otra célula dendrítica que se tiene que especificar que es folicular. Es como una célula. Es una célula dendrítica, pero no es una célula dendrítica. No, porque no presenta el antígeno. Ahorita les explico de quién. Aquí. CDF. Esta célula dendrítica folicular no es una verdadera célula presentadora del antígeno. Es como una mm, variación de las células dendríticas, pero trabaja de otra forma, de una forma completamente diferente, tanto que no presenta el antígeno. Pero ¿qué función entonces tiene esta célula? Tres cosas no va a hacer. Perdón, no es que no me diga. Tres cosas es importante saber. Que no va a presentar el antígeno. Lo primero. Por eso de ahí usamos que folicular no presenta el antígeno. Se especifica célula dendrítica folicular. No presenta el antígeno. Interactúa lógicamente con linfocitos B, porque va a estar aquí en la zona clara, y va a presentar el antígeno completo en forma de complejo inmune. No presenta el antígeno de la manera convencional, pero en esta parte les digo que presenta el antígeno en forma de complejo inmune porque solo agarra, como se ve aquí, el antígeno. No lo procesa, no lo pone en un complejo mayor de histocompatibilidad. Solo lo sujeta entero el antígeno. Y lo necesita así para mostrárselo a los linfocitos aquí. Para saber si responden mejor o peor a ese antígeno, necesitan el antígeno entero, no procesado. Entonces esa es la función de las células dendríticas foliculares. No son verdaderas presentadoras del antígeno. Van a interactuar con linfocitos B y van a presentar el antígeno, antígenos completos, que no están procesados. Y podemos decir que estos antígenos completos también van a estar en forma de complejo inmune. Al decir yo
Antígeno, les recuerdo que siempre me refiero a una partecita de un microorganismo que despierta la respuesta inmune, una pequeña partecita problemática. Ahora, un complejo inmune va a ser esto de aquí, el antígeno atrapado entre anticuerpos. Ese es un complejo inmune. Eso es lo más relevante. Y no está de más decir que no tienen, y esto es importante, no tienen complejo mayor de histocompatibilidad 2. Eso ya lo tienen que más o menos intuir por descarte. Yo les dije que no procesan, que no lo presentan con el complejo mayor. No lo tienen. ¿Está bien? Entonces, ciertas cositas necesito que las relacionen y por lógica ya vayan resolviendo su examen, que va a ser como un crucigrama. Muy bien. Y lo último, que está fijo, les metí una pregunta el semestre pasado. Va a ser una forma en la que las células dendríticas son las mejores presentadoras de antígeno, pues, también por pruebas, ¿no? Lo que pasa es que la diarrea viral bovina tiene la bonita cualidad de dañar células, tanto que puede producir pequeñas abultaciones, pequeños defectos visibles al microscopio. Una virtud de la diarrea viral bovina. No vamos a hablar de virus justo ahora, para no complicarnos la vida. Eso lo vamos a ver terminando el segundo parcial. Poco antes del segundo parcial. Pero necesito que sepan esto. En pruebas in vitro, los monocitos fallan o ven alterada su capacidad como células presentadoras del antígeno. Frente a este virus de diarrea viral bovina, se ha demostrado que los monocitos empiezan a estar defectuosos, ven alterada su capacidad de presentar el antígeno. En cambio, las células dendríticas no. A ellas no les importa el virus, sigan trabajando como siempre. Esta pregunta se la hace cierre. Por eso les las especifico así, bien bonito, por si acaso. ¿Qué más? Me parece que eso es todo de células dendríticas. Lo más relevante y así bien puntuado que necesitan saber. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Porque yo me voy. Sí, ¿puedes repetir la parte clara de de la parte clara, sí? La zona de cambio y de isotipo, por favor. Ya. Zona de cambio de isotipo. Ok. Zona oscura, zona clara. Zona oscura, hipermutación somática. Zona clara, cambio de isotipo y apoptosis. Esos conceptos necesitamos ahorita de memoria casi, ¿no? O que los tengan súper anotados ahí. Pero me voy a ir a lo que pasa en la zona clara. Dos cosas. El cambio de isotipo, que se va a revisar si los cambios que han pasado, las mutaciones que ha habido en la zona oscura han sido buenos, si el isotipo ha cambiado para bien, si ha habido una buena mutación en realidad a nivel de los receptores. Si ese cambio de isotipo es bueno, la célula se ha adaptado, ha habido una mejora, se va a defender mejor frente a algo que no conocemos, algo que nos está atacando. Y entonces, esta bonita célula que ha aprobado sus exámenes va a conseguir trabajo volviéndose una célula plasmática y produciendo anticuerpos. O también puede ser un linfocito B de memoria. Pero ya es que está bien que ha mejorado y que luego ya verá qué hacer con su vida. No nos interesa justo ahora. Pero cambiar el isotipo para bien es mejorar, haber logrado una mutación benéfica. Ha habido un cambio que ha sido bueno. Y otra cosa que pasa en esta zona es la apoptosis. Un linfocito que no haya mutado bien, que su mutación haya sido mala o es lo mismo,
pues muy parecido y no sirve. Lo que va a hacer es la muerte celular programada, conocida como apoptosis. Muere. Entonces, eso pasa. Ya un poquito más a detalle, una célula dendrítica folicular va a ser la encargada de hacer este examen aquí. Va a ser la encargada de mostrarles el antígeno completo para ver si responden mejor o peor. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí, gracias. Está bien, Daniela. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque eso es todo de dendríticas. Auxi puede. Ay, No te escucho muy bien, Aileen. Claro. No es, por ahora no es necesario, lo vamos a detallar luego. Pero si alguien quiere ya memorizarlo desde ahora, es un grupo de genes que codifica una proteína ubicada en la superficie de una célula. Y esta proteína le ayuda o le sirve para presentar el antígeno. Hace rato creo que lo he dicho con otras palabras, pero en realidad es el mismo concepto. Grupo de genes que codifica la expresión de una proteína en la membrana celular, de una celulita, y que le sirve para presentar el antígeno. Pero a mí me sirve que sepan que es una pequeña estructurita como un bracito con la que presenta el antígeno. ¿Está bien? ¿Está claro? Un gusto. ¿Alguien más quería preguntar algo? Auxilio, ¿puedes repetir cómo dijiste de las células foliculadas? Foliculares. Sí, es. Son estas de aquí. Y se las muestro aquí porque según una clasificación creo que solo los va a complicar más porque hay tanta clasificación que yo no quiero ni preguntar eso. Las células foliculares, por ejemplo, son... Ya no los voy a complicar. Aquí. Siempre que hablemos de células dendríticas, no se refieren a estas células dendríticas foliculares. Porque ¿qué sabemos de las células dendríticas? ¿Qué cosas más importantes le dije? Fue lo primero que les dije. Tres cosas. Muy bien. ¿Qué más? Presentan el antígeno a linfocitos T vírgenes Muy bien. Uno más. y posee el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Perfecto. Ese es el concepto que tenemos de célula dendrítica. La célula dendrítica folicular, este de aquí, es todo lo opuesto. No es una verdadera célula presentadora del antígeno. No interactúa con linfocitos T, lo hace con los linfocitos B. Y finalmente, no tiene complejo mayor de histocompatibilidad 2. Entonces, por eso se habla de otro tipo de célula dendrítica y se especifica folicular. Siempre que hablen de célula dendrítica es la otra, pero célula dendrítica folicular ya es este de aquí, esta que es todo lo opuesto. Ya tiene otra función, que es trabajar a nivel de la zona clara, de las zonas germinales, de los centros germinales. Como revisando si ha habido un cambio de isótipo bueno, si ha habido una buena mutación, y si no, apoptosis. Entonces, es otra célula muy diferente. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Sí, Auxi, gracias. Muy bien. Ya. ¿Alguien más que quiera despejar su duda? Por pequeña que sea.
Entonces estamos muy bien. Espero que hayan tomado apuntes porque le estoy dando así al punto lo más relevante. Ahora quiero ver dos cosas más, que es sobre la inmunidad. Ya, para esto miré aquí. Ahora les voy a hablar de inmunidad innata. Todo lo que les dije era célula dendrítica. Ahora me vengo a inmunidad innata, lo que estamos viendo con la doctora. Todas estas células de aquí, cuando terminen el semestre, el primer semestre, ustedes van a saber la función específica de cada célula. Entonces es importante que empiecen a acostumbrarse a escuchar eosinófilo, basófilo, neutrófilo, y que tengan una idea en la cabeza de más o menos de qué les estoy hablando. ¿Cómo se dividen las células en una serie mieloide y linfoide? Muy bien, eso justo ahora no es muy importante. Lo que me importa es hablar de las funciones de todas estas, desde monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Son glóbulos blancos, sí, pero cada uno va a tener una función diferente. Y eso lo vamos a ver. Esto es cómo se divide. Mieloide, como les dije, son un montón. Pero nosotros solo tenemos que saber cuáles son las linfoides, las de serie linfoide. Y el mismo nombre nos dice linfocito T, B y las células NK o Natural Killer. Con que ustedes sepan estos tres, en realidad esto ya está armado, nunca les van a agarrar aquí. Pero ahora me voy a hablar de células que participan en la inmunidad innata y en la adquirida. Denme un minuto. Una pestaña. Generalidades. Ah, no, no es esta. Ya. Esto necesito que sepamos diferenciarlo bien. Cuando hablemos de inmunidad vamos a hablar de dos tipos, innata y adquirida. Y esto siempre lo repito. Innata, el concepto aquí, el conjunto de mecanismos que constitutivamente actúan contra todos los microorganismos patógenos desde el primer contacto con ellos. Es la inmunidad que tenemos desde que nacemos, nunca mejora, nunca se adapta. Siempre viene así por defecto. Muy bien. La inmunidad adquirida, todo lo contrario. Conjunto de mecanismos que se adquiere cuando el organismo ha sido expuesto a diversos antígenos. A más enfermedades hayas pasado, tu inmunidad adquirida va a ser mejor, porque tu cuerpo se adapta, se defiende mejor. Pequeño puntito ahí. Y ahora lo que me voy. Primero vamos a ver todo de innata. Pura innata, 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 innata. Van a acabar innata, luego van a ver adquirida. Entonces, ese era el concepto y ahora vamos a centrarnos en innata. Que estos son los 7 puntos importantes que tenemos que saber cuando hablemos de inmunidad innata. Solo vieron hasta células. Entonces, justo ahorita les voy a recordar ciertas cositas de aquí. Factores constitutivos, barreras y células. Cuando hablen de factores constitutivos, lo único que les están haciendo recuerdo que en la inmunidad innata y la inmunidad en general es muy importante todo esto que ven aquí. La inmunidad de especie, racial, el control genético, inmunidad de edad, factores metabólicos y hormonales, temperatura y el influjo del sistema nervioso. Pero en un concepto más chiquitito, una forma más fácil de entenderla, que cuando hablemos de inmunidad, tenemos que saber que hay un montón de factores que tenemos que considerar. Desde la especie que estamos hablando, la raza, cómo va a estar genéticamente, la edad, porque no es lo mismo un organismo de un becerrito
que de un toro enorme. Muy bien, hay enfermedades que son más peligrosas en cachorros, en pequeños. Entonces, hay un montón de factores, desde el ambiente, qué come el animal, la temperatura, y a eso se refiere con factores constitutivos, factores que influyen en la inmunidad. Entonces, me voy a ir al punto número 2, bien cortito. Las barreras naturales van a ser todas esas paredes, literal, que nos van a proteger en cada parte del organismo. Se van a fijar que todo lo que se menciona aquí, piel, boca, estómago, intestino delgado, intestino grueso, todas estas de aquí son pequeños muros, paredes, barreras que impide el asentamiento o el paso de un microorganismo. Lo interesante aquí es que cada lugar lo hace de diferente manera. En la piel va a haber péptidos antimicrobianos, que es un péptido antimicrobiano. Un péptido va a ser algo más pequeño que una proteína. Es un pedacito de proteína que va a servir para defendernos de ciertos microorganismos. De ahí de péptido antimicrobiano. Ácidos grasos del sebo, que pueden servirnos como una protección en la piel. Y eso solo en la piel. Ahora, en todo el tracto digestivo va a haber un montón de sistemas para defendernos. En la boca, enzimas. Aquí. Péptidos antimicrobianos también. Y pequeños detalles. En el estómago, un pH muy bajo. Y para el que no tiene una muy buena idea de qué es el pH, el potencial de hidrogenón, si no me equivoco, lo que es una medida para indicarnos si un lugar es ácido o básico. Y al decirnos que el pH es bajo, se lo van a ver en bioquímica de detalle, lo único que nos indica es que el lugar es ácido. Entonces, eso en el estómago. Y así hay diversos modos de diferentes en todo el organismo, en todo el tracto digestivo, en el respiratorio también, en la piel, de defendernos, en las barreras, en las que son sólidas. Péptidos, en el intestino delgado. Igual, las más importantes se las voy a recalcar, porque en la mayoría les va a decir péptidos y tal vez enzimas. Piel, ácido graso en el sebo. Estómago bajo pH. Esto nótenselo. Piel, ácido graso en el sebo. Estómago bajo pH. Intestino grueso, competencia de flora intestinal. ¿Y qué es esa competencia? Lo único que va a hacer es bacterias peleando con bacterias. Si algo malo llega a tu intestino grueso, las bacterias que están viviendo ahí se van a pelear, porque barrio se mata barrio. Entonces hay pelea de bacterias, pero que es buena para ti, te defiende. Entonces tú le dices, gracias bacteria, y le sigues dando más pollito para que coma. Finalmente, otro importante también diferencia va a ser en las vías respiratorias. Esto lo más probable es que lo vean así en cuadro y les tengan que relacionar. Por eso les estoy diciendo lo más importante, cosa de que lean esto y digan, bacterias peleando contra bacterias, intestino grueso, lógicamente. En las vías respiratorias, obviamente hay moco, hay cilios, pequeños pelitos, y también se va a expulsar moco por la tos. En todos los exámenes de la doctora tienen que usar criterio, tienen que relacionar, tienen que utilizar todo lo que saben. Por eso yo les digo, estudien todo. Cualquier cosita que vayan revisando les va a servir para armar este rompecabezas. Lógicamente, no me vas a poner que hay barrido de moco en el intestino, en el estómago, ni me vas a decir que hay flora intestinal en los pulmones o en la piel. Entonces, por eso necesito que utilicen la lógica. Y además, aquí van a ver algo bien importante. No necesitan saber más que anatomía y súper básica, porque en todos estos, en la mayoría, van a ver que todos dice flujo direccional hacia el estómago, de la boca al estómago. Del estómago va a decir flujo hacia el intestino.
del intestino delgado va a ser flujo hacia el intestino grueso. Entonces, no hay dónde perdernos. Eso es un mapa, por eso se utilizan criterio. Y eso es en barreras naturales. Ahora, vamos a ver el último pedacito. Células. Hay un montón de células. Y lo importante justo es saber qué hace cada cosa, qué significa. Ya. Están las células epiteliales. Creo que puedo acercar más esto. Ya hay. Células epiteliales. Van a ser las células de la piel y del interior de los órganos. Muy bien. Forman las barreras de las que estaba hablando hace un ratito. Y en general estas células están bien alerta, tanto que si ocurre un problema, rápido van a botar químicos conocidos como quimioquinas, justo aquí, van a botar químicos para llamar a otras células, para pedir ayuda. Vamos a tener células endoteliales, esas son las epiteliales, no las confundan con endoteliales. Esto se lo ve en histología, de hecho lo han debido ver, pero se los recuerdo de todos modos. Epitelial, epitelio, ya sea de la piel o sea de las mucosas internas. Ahora, las endoteliales, cuando hablen del endotelio, siempre se van a referir a las que están en los vasos sanguíneos. Anoten todo esto que les estoy diciendo. Endotelial, vaso sanguíneo. ¿Qué es importante también saber de esto? Que las endoteliales van a ayudar en la inmunidad separándose, abriéndose, haciendo que sea más fácil que células buenas, defensivas, circulen. Muy bien. El sistema, ¿cómo se llama este? Cardiovascular, el sistema sanguíneo, es la carretera. Y estos de aquí son los pequeños estacionamientos, pequeñas puertitas que se van a abrir, que se van a separar estas células para que otras pasen a defendernos. Donde hay un problema, eso se llama vasodilatación. El vaso sanguíneo se va a dilatar, se va se va a volver más ancho, se van a separar un poco las células, dilatar. Células fagocíticas, células que comen, digieren y lógicamente eliminan o desintegran algo malo. También pequeños restitos. Muy bien, fagocito come, siempre. Dendrítica, las hemos visto. Mejor presentadora del antígeno. Tengo más que decirles. Mastocito y basófilo. Hay células que tienen esto. Aparte del nombre, necesito que me miren esto y que anoten en su cuaderno. Mastocito, esto, lo que les digo. Los mastocitos y basófilos son punteados, así tienen un montón de pequeños puntitos y eso se ve en el microscopio, porque esas pequeñas vesículas van a tener químicos que provocan la vasodilatación. Y como les dije, vasodilatación es que los vasos sanguíneos se vuelvan más permeables, más fáciles de atravesar, se vuelvan anchos. Muy bien, me voy al siguiente. Eosinófilo. Un eosinófilo nos va a defender contra parásitos. El cómo es que sus pequeñas vesiculitas también aquí están compuestas de una toxina que destruye la membrana. Los parásitos son mucho más grandes, ya no se los pueden comer. Entonces se rompe la membrana que está cubriendo a este parásito. Como ponerle mucho veneno, qué sé. Pero se ponen proteínas muy tóxicas para destruir la membrana. Eosinófilo, parásito. Eso es lo único que me interesa. Células linfoides participan en la inmunidad adquirida, aprendiendo cómo atacar mejor a lo extraño. Células linfoides son linfocitos. Aquí ya menciona 6 también, porque de serie linfoide vienen los NK y demás células del vaso. Fibroblastos son los que reparan después de que ha habido un problema. Ha habido una inflamación o ha habido un ataque
de gato, los fibroblastos van a ser los que reparen. Todo está bien, ya no hay nada que combatir, ellos empiezan a reparar tejidos. Y plaquetitas, coagulan. Plaquetitas coagular. Son conceptos chiquitos, pero necesito que los tengan en la cabeza y anotados. Y eso es todo. Hay más cosas que necesitan repasar. No les hablé de los mastocitos, los dos tipos de mastocitos que hay. Mm, los nombres de los macrófagos, de los monocitos en los diferentes lugares. No les dije. Los receptores tipo TOL necesitan saber de cada uno su función. Y son cositas que la doc les dijo, pero que va a entrar en su examen. Pero de todo lo que les mostré ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Claro, mastocitos y basófilos. Tienen gránulos o pequeñas vacuolas cargadas de sustancias vasodilatadoras. Entonces, cuando un mastocito se activa, todos estos pequeños puntitos se rompen soltando químicos que ayudan a que un vaso sanguíneo se dilate. ¿Están bien? Se abra, fácil de correr por ahí, entrar y salir de ese vaso. De ahí los puntitos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Justo ahora, sálvense de su examen. ¿Está todo claro? Sí, Auxi. Muy bien. Lo voy a repetir una vez más por si a alguien le falta. Epitelio, células de todos los epitelios. ¿Cómo decir eso? Obviamente, células epiteliales en los epitelios. Van a estar formando barreras en las mucosas y en la piel. Endoteliales, células en vasos sanguíneos. Fagocitos, células fagocíticas, comen. Células dendríticas, mejores presentadores del antígeno. Mastocitos y basófilos se degranulan liberando moléculas vasodilatadoras. Eosinófilos contra parásitos. Células linfoides participan en la inmunidad adquirida. Fibroblastos reparan, reparan tejidos después de una inflamación, después de un problema, son las que arreglan todo. Y las plaquetitas, coagulación. Muy bien, les dije lo más importante. Ya. Última vez, ¿alguien tiene alguna pregunta? Auxi, tiene que tomar la lista. Gracias, Amara. Dame un minuto. Perfecto. Mientras yo paso la lista, mejor lo haré ahorita. Ah, qué bonita función. Puedo hacer que no manden mensajes. Ya tengo la lista. Gracias, Amara. Todos entren a Google Classroom y activen cámaras. Rápido, Sí. rápido. Yo estoy con otro dispositivo, pero le acabo de enviar mensaje ya. Ahorita. Está bien. Cámaras, todos pónganse elegantes. Quiero ver a todos en Google Classroom. Tenemos 3 minutos. 3 minutos. Quiero ver de todos, 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 todos. ¿Por qué les pido cámaras? Entra en la calle. Quiero ver la calle.
Ok. Bueno, A las dos. Ok. El detalle aquí es que hacemos trampa en exámenes en línea. A mí me importa que siquiera eso lo hagan bien, si van a hacerlo. A todos dar el examen. Eso, qué lindo, déjenme escribir esto. 2 minutos. Quiero ver a todos en plataforma. ¿Listos? Así se ve una persona que reprueba, dicen. Ok, 2 minutos. El examen son 15 preguntas. Mm, ¿Qué más decirles? Van a tener 20 minutos exactos. ¿Algo más? No, solo están listos. Alguien me dice si no tiene justo ahorita. Ya los veo a todos aquí. Y apenas yo vea algo, yo le voy a decir. Auxi, ¿es normal que aparezca eso de formulario prueba uno ya no acepta respuestas? Ah, Sí, bueno. está cancelado. Yo en un minuto lo enciendo y ustedes cargan de nuevo la página y pues ya dan su examen. Ah, sí, yo estoy con otro Ok, dispositivo. está bien. Antes de saber aquí, y les los digo un minuto antes de empezar esto. No que nadie te ha acabado el tiempo. Que uno de ustedes dice, doctora, ya terminé, cuando hay tiempo, les va a decir, ven que está fácil, y les va a dar menos tiempo la próxima vez. Háganme eso, caso, es importante. Nada, su examen. Mm, ¿Qué más? Sí, ¿todos listos? Sonrían. 5, 4, 3, 2, 1. Entren al matadero. Axi, ¿tenemos que entrar a Classroom? Exacto. ¿De verdad están en una discoteca? Un momentito, por favor, estoy teniendo problemas de conexión. Por favor, Dale, el examen ya está habilitado. Ya lo deben estar dando. Así que tú arregla ese problema ahorita y ya te entras también al examen. Estén tranquilos, es mi consejo. Está en Classroom. Denme un minuto. Si alguien hubiera tenido un problema, se lo puse el link en aquí. Nadie va a presentar el examen hasta que yo le diga.
Aquí se Yesenia. ¿Quién está entrando por tu ventana? Nada, seguí tu examen. Dios mío. Qué bonito, se asustan. No tienes ventana.